Veníamos meditando hace unos domingos en un tema que pareciera que es recurrente, pero es recurrente porque es el centro del Evangelio. Dios nos anima a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús a poder ser discípulos de Jesús. No quedarnos solamente con un asentimiento intelectual, con un enamoramiento de un discurso, sino que demos un pasito más e intentemos ser discípulos de Jesús. Y en eso estamos meditando en estos domingos, porque es algo que está en el corazón de Dios y siempre Él nos estimula a que podamos dar ese paso de esa relación más profunda con nuestro Maestro. Habíamos dicho que la palabra cristiano o cristianismo se popularizó y hoy en día en todo el mundo se habla de cristianos o de cristianismo. Sin embargo, ese término aparece solamente 3 veces en la Biblia. El término que más se hace énfasis o el concepto es el del discípulo. Sin embargo, trascendió cristianismo. Y a veces eso ha perdido, ese término, ha ido perdiendo el sentido profundo que implica. Y muchas veces termina siendo un ismo más de los tantos ismos que hay en el mundo. Por eso esta idea de reflexionar, de pensar que la invitación de Dios es no solo a ser cristianos, sino a ser discípulos de Jesús. Esta idea de discípulos es una idea que conlleva un compromiso más profundo hacia las raíces de nuestra fe. Y decíamos o le poníamos el título de ser discípulos radicales. Este concepto de discípulos radicales nos lleva muchas veces a estas ideas de los que son adherentes a una filosofía, una política, o el radicalismo, alguien que se radicaliza irracionalmente, pero en realidad el concepto de radical tiene que ver con la raíz, con la palabra raíz. Entonces, al hablar de ser discípulos radicales, estamos queriendo hacer énfasis no a radicalizarnos, enajenarnos, ser dogmáticos, sino a volver a las raíces que nos sostengan en la palabra de Dios, a esas enseñanzas profundas. Y una de las, no sé si errores, pero sí peligros, es que como cristianos a veces nos damos la licencia de adherir a ciertas cuestiones y rechazar otras. En cambio, el discípulo es aquel que abraza el Evangelio completo, que no se da la licencia de amoldar, a tomar una cosa y dejar otra. El discípulo radical es el que tiene un compromiso completo con su Señor y que busca guiar la vida a través de las enseñanzas de Cristo, imitándole como es Él y sometiéndonos a su autoridad. Y tratando de pensar en cómo es un discípulo, cuáles son esas características que nos muestran la palabra de Dios. La primera cosa que habíamos visto hace unos domingos atrás era que el Señor nos anima a no conformarnos a este mundo, a no amoldarnos a este mundo. El texto que habíamos tomado es cuando Pablo le escribe a los romanos y en el capítulo 12 los exhortaba a esos cristianos que estaban en Roma, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, la palabra del Señor nos anima a pensar que el que es discípulo de Cristo no tiene que amoldarse a este mundo actual. O sea, hay una tendencia natural que nos lleva a tomar la forma del contexto en el cual estamos. Pero hay un desafío de la palabra que nos advierte, ojo, no se amolden a este mundo actual, porque ustedes no son de este mundo. Y eso nos lleva al otro texto que Tania también nos compartió
el domingo pasado, donde Jesús en esa famosa oración de Juan capítulo 17, en el versículo 14, orando a Dios, Jesús les decía a Dios: yo les he entregado tu palabra, a los discípulos, ¿no?, a sus seguidores, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Vuelve a decir, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y esto nos lleva a pensar nuevamente, Jesús trata de aclararnos, trata de que podamos comprender a aquellos que le seguimos, que hay como una realidad espiritual donde nos advierte que no somos del mundo, pero a la vez estamos en el mundo. Muchas veces hay en la Biblia este dilema del sí, pero el todavía no, del que estamos viendo al Señor, pero todavía no lo vimos como Él es, que estamos siendo transformados, pero todavía no llegamos a ser en la plenitud, que vivimos en el reino, en las primicias del reino, pero todavía el reino en su plenitud no llegó. Y de alguna manera Jesús nos quiere aclarar de que nuestra realidad espiritual no es de este mundo. Y es un dilema con el que tiene que convivir el discípulo de Cristo. Estamos en el mundo, somos parte de él, vivimos conforme a las leyes de este mundo, y cuando hablamos de mundo, ustedes entienden el concepto bíblico, ¿no? Se hace referencia a este sistema de valores, a la sociedad en la cual nos toca vivir. Y Jesús dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Y él dice, yo los envío al mundo como tú me enviaste. Comprender que los que somos de Cristo, la Biblia dice que tenemos hasta incluso una nueva ciudadanía. En Filipenses 3:20, el apóstol Pablo decía de que ahora somos ciudadanos del cielo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, es como que se produce una transformación espiritual. Ya no somos más de este mundo y pasamos a tener la ciudadanía del cielo. Ahora, eso yo sigo siendo la misma persona. El vecino no tiene ni idea de lo que pasó. Es una cuestión espiritual, es un proceso interno donde pasa algo en los aires, como dice la palabra, donde ya nuestra naturaleza ahora está en Cristo y pase lo que pase, tenemos una vida eterna con Él. Y esto es algo sobrenatural y es algo maravilloso, pero muchas veces difícil de asimilar. Y justamente se producen tensiones en nuestra vida entre esta realidad espiritual por un lado, pero esta realidad de la vida cotidiana por el otro. Por un lado tenemos nuestra esperanza y nuestra vida en Cristo, nuestra fe, pero por otro lado sigue estando ese aspecto de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, de los desafíos cotidianos, y eso genera una tensión en nosotros, donde muchas veces nos sentimos ahí en el medio, donde estamos, digamos, aspiramos cosas que le agradan a Dios, que nos impulsan, que nos hacen tener una mirada trascendente de la vida, pero por otro lado, la humanidad, las debilidades, las luchas, nos hacen recordar que seguimos siendo humanos y seguimos siendo débiles. Y se da esa tensión entre la naturaleza humana y la espiritual. En Romanos capítulo 9, Pablo era muy consciente de esto, Romanos 7, perdón, y él lo describía de esta manera, hablando de que él no siempre hacía lo que él quería. Dice así, de hecho, Pablo decía, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Y de ahí empieza a relatar
un poco este dilema, cómo se sentía él. También en Efesios capítulo 4, más adelante vuelve a este tema, y es interesante que cómo él es honesto, ¿no? Esperen que lo busco, Efesios 4, si lo quieren buscar, 23. Dice así: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. O sea, está dando a entender de que hay un viejo hombre, una vieja naturaleza, y nos llama a revestirnos constantemente de la nueva naturaleza. Y muchas veces se da esta distinción en la palabra entre lo que es esa naturaleza humana que nos recuerda que estamos en esta tierra, en este mundo, en nuestra debilidad, pero también esa esperanza de la vida eterna y de tener conciencia de que tenemos también una nueva naturaleza espiritual en Cristo. Ahora, esa tensión que muchas veces puede ser abrumadora, es hermoso saber de que hay esperanza en los que amamos a Dios y que buscamos ser sus discípulos, de que somos transformados y seremos transformados plenamente a la imagen de Cristo. Yo me hacía una pregunta: ¿cuál creen ustedes que es el principal deseo de Dios para aquellos que han puesto su confianza en Él? Amar al prójimo, ser como Cristo. Uno podría encontrar distintas cosas, ¿no? O pensar, pero indudablemente es importante y es interesante pensar que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser como Cristos, como pequeños Cristos. Y este es un tema que está subyacente a lo largo de toda su palabra. En ese plan redentor que ha tenido Dios en mente, esto de que aquellos que ponen su confianza en Él puedan llegar a ser como Cristo, es el centro mismo del Evangelio. Es el deseo más profundo o el principal propósito que Dios tiene. Poder ser semejantes a Cristo, llegar a ser como Jesús. Y quisiera que veamos hoy 3 textos que nos dan el fundamento de esta idea que Dios tiene. El primero está en Romanos capítulo 8, donde allí el apóstol dice lo siguiente, 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver si podemos dilucidar este texto. Pablo estaba diciendo de que Dios nos conoció, o sea, Dios nos eligió. En su soberanía, nuestra vida estaba presente. Nuestro nombre, nuestro ser, estaba presente en el corazón de Dios. Y dice que Él nos eligió con un propósito, por eso dice nos predestinó. O sea, ese pensamiento que Él tuvo por nosotros fue con el propósito, el deseo de que nosotros podamos ser como Cristo, transformados según la imagen de su Hijo. Y esta es como una perspectiva del pasado, o sea, en la mente eterna de Dios estaba ese plan o ese propósito de que aquellos que Él eligió puedan ser predestinados, o sea, elegidos con un propósito de ser semejantes a su Hijo, de recuperar la imagen plena de Cristo.
Adán, el primer ser humano que hubo en la tierra, perdió buena parte de la imagen de Dios. El pecado, dice la palabra, que de alguna manera corrompió esa imagen perfecta que Dios había transmitido a su creación. No la perdió totalmente, ¿no? Porque seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el pecado tergiversó, cambió, modificó, y de alguna manera eso nos condicionó a toda la raza humana a convivir con ese pecado o esa relación de distancia con Dios. Y lo hermoso es que en Cristo Dios restaura esa imagen perfecta. Y ese es su propósito, es que por eso nosotros podamos recuperar esa imagen que se había perdido desde el comienzo. Así que cuando pensamos en este texto, Dios nos conoció, nos eligió con un propósito que es poder ser semejantes o ser transformados según la imagen de nuestro Señor Jesús. Acá me trae, merece tibia, ¿sí? ¿No le pusiste un yuyito o algo? Sí, tengo medio ahí, estamos todos medio empestados en casa. El Salvador lo tenemos con fiebre. Gracias, Mercedes. Ahora, esta perspectiva de la eternidad de Dios, un Dios que nos tuvo presente en su mente, en su corazón, con un propósito que podamos llegar a ser iguales a su Hijo, también es una realidad que se da en el día a día, en el día de hoy. Y el otro texto que quiero que veamos es 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y dice así: así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. De esa mirada o de perspectiva hacia el pasado, ahora pasamos a una perspectiva del presente. Todos nosotros, como con el rostro descubierto, o sea, ya no hay un velo, ya no hay algo que nos separe, sino que podemos ver con claridad, reflejamos la gloria del Señor como en un espejo. Esta sensación de intimidad, cuando uno se mira al espejo, de que está cercano y que puede reflejar la gloria del Señor, con más y más gloria somos transformados día a día por la acción del Espíritu Santo. Ahora vemos un Dios que trabaja día a día en nuestra vida, que va produciendo pequeñas transformaciones en nuestra vida. Y no son aquellas que nosotros las podemos lograr cuando nos salen bien las cosas o cuando nuestra fuerza de voluntad se impone, sino que dice que es el Espíritu Santo que va generando transformación en nosotros. Es el proceso de santificación, el proceso donde Dios va actuando en nuestra vida. Pero no solamente es una mirada hacia el pasado, hacia el presente, sino que también hay una mirada hacia el futuro. Y en 1 Juan, casi al final del Nuevo Testamento, ahí también vamos a ver 1 Juan 3:2, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Nuevamente esto, sabemos, pero todavía no. O sea, algo hemos descubierto, algo hemos podido entender, pero todavía quedan cosas que no las hemos alcanzado a ver con plenitud. Siempre está este dilema en la palabra del Señor, y es esa mirada de esperanza hacia el futuro. Sabemos, sin embargo, esto sí sabemos, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Somos hijos, pero todavía no se manifestó lo que habremos de ser. Cuando Cristo venga, seremos como Él.
acá nos está dando una perspectiva del futuro, de esa transformación definitiva y plena que va a ser. No sabemos los detalles de cómo seremos, pero sí sabemos que seremos como Cristo. Entonces tenemos estas tres perspectivas, el pasado, el presente y el futuro, y todas apuntan en la misma dirección. Es el deseo de Dios de que seamos como Cristo. Es este propósito de Dios de que podamos ir adquiriendo nosotros esas características, esas cualidades como las que tiene el Señor Jesús. El poder recuperar su imagen perdida en parte o distorsionada por el pecado. Y esto está en 1 Corintios, capítulo 15, donde habla de esta imagen distorsionada. 1 Corintios 15, 45, dice así: así está escrito, citaba Pablo, ¿no? El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo, de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Nuevamente, esta doble visión. Hay una realidad que es carnal, que es espiritual, que es de la tierra, ¿no? Que Pablo lo llama como el primer hombre, ese Adán. Y nosotros somos descendientes de ese Adán. Y como somos descendientes de Adán, tenemos todo, tanto lo bueno como sus debilidades y sus flaquezas. Y eso es nuestra lucha diaria, nuestros dilemas en nuestra vida cotidiana, nuestra tendencia hacia el mal, hacia aquellas cosas que lamentamos de nosotros mismos. Sin embargo, dice la palabra, de que hay también una realidad más, que es una realidad espiritual. Esa imagen que se había distorsionado, o que se distorsionó por el pecado, y que arrastramos todos nosotros, en ese plan maravilloso de Dios, buscó restaurar esa imagen, y ahora la imagen perfecta es Cristo. Por eso dice de que en Cristo nosotros podemos recuperar ese sentido, esa imagen perfecta de Dios para nuestra vida. Y aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús, a pesar de que seguimos estando en esta tierra, en esta carne, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, ya tenemos ahora esta esperanza de saber de que somos como Cristo, o que vamos en ese proceso de cada día parecernos a Cristo. Por eso el discípulo de Jesús es aquel que va entendiendo esta realidad espiritual. Primero, entender de que el mayor anhelo de Dios es que nosotros podamos ir transformándonos cada vez más conforme a esa imagen perfecta que representa a Cristo. Y en ese peregrinaje es donde nos encontramos y tenemos que ir adquiriendo esas cualidades de cómo es un discípulo de Jesús. ¿Cómo se esperaría que seamos como discípulos? Lo que vimos al principio era esto. Lo primero es intentar no conformarnos, no amoldarnos a este mundo. Y se acuerdan que hemos visto por lo menos 4 tendencias que muchas veces nos arrastran a tomar la forma. El materialismo, habíamos dicho, el pluralismo, todas las verdades son válidas. ¿Cómo responde el Evangelio en esa situación? La Biblia sigue diciendo de que Cristo es la única respuesta, que Cristo es el único camino. En el materialismo nos enseñaba a entender de que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da, poder aprender a vivir con sencillez, sabiendo de que Dios suple y provee todo lo que necesitamos y no quedar arrastrados con ese sentido de que lo material nos dé seguridad. Habíamos hablado del relativismo también. Otra tendencia actual que busca amoldarnos a una forma de pensar donde todo es relativo, donde no hay absolutos, donde no hay verdades.
porque en definitiva hay tantas verdades como personas hay. Sin embargo, en la palabra de Dios vemos una y otra vez de que Él reclama ser la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesús. Y veíamos cómo a lo malo se le dice bueno, a lo dulce se le dice amargo, esas metáforas que nos muestran esta idea de relatividad. Y también veíamos otra tendencia que es el narcisismo, esta exacerbación del yo, donde el ser humano, el yo, se pone en escena, ¿no? Y de alguna manera el concepto es, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser o expresar lo que me hace bien. Y en ese narcisismo se ve muchas veces un egoísmo, y eso va diametralmente en contra de lo que nos anima y nos enseña Cristo, que fue la abnegación, la negación de uno mismo, y ese concepto de ese amor ágape, ese amor por el otro, que muchas veces va en contra de lo que este mundo, como ese sistema de valores, nos inculca. Así que nos dejaba pensando, el discípulo de Jesús es aquel que no se amolda a este mundo actual, a este sistema actual, que se resiste a no dejarse arrastrar por esto, pero no se queda solamente con esa idea negativa del no, sino que la reemplaza por el sí de ser como Cristo. No soy como el mundo, pero soy como Cristo. Y la palabra nos anima a asemejarnos a Cristo. Y hoy estuvimos viendo lo que hace Dios en nosotros. Y si Dios lo permite, el domingo que viene vamos a ver la parte que nos toca a nosotros. Pero qué hermoso es saber que arrancamos o comenzamos meditando esto con la certeza de que el principal interesado que podamos ser como Cristo es nuestro Dios. Él quiere, hermanos, que vos, que yo, vayamos adquiriendo esas cualidades que tiene Jesús. ¿Es un desafío? Claro que sí. Y lo vemos en nuestra humanidad. Por eso la Biblia también nos da a entender, nos trata de demostrar esas realidades espirituales. Estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Hay una naturaleza humana que está presente en mi vida, pero también tenemos una naturaleza espiritual. Y esas son las advertencias, son las enseñanzas que la palabra del Señor nos anima a que nosotros podamos entender. Que podamos como comprender esas, como ese mapa, por así decirlo, que nos ayuda a entender por dónde va la cosa. Y en esa tensión entre lo que tiende mi naturaleza carnal o humana, pero lo que aspira también mi espíritu, que está justamente influenciado por el Espíritu de Dios, es donde vamos desarrollando nuestro discipulado, nuestro peregrinaje y nuestro caminar en Cristo. Y lo que hacemos justamente como iglesia es poder acompañarnos en ese proceso, donde nos vamos sosteniendo unos a otros, donde vamos yendo a los pies, como cantábamos hoy, de Cristo, para intentar vivir esta vida de la manera en que esa imagen que Dios previó pueda hacerse carne en nosotros. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les pasa esto? Esta tensión entre nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra tendencia natural, que a veces se escapa, pero también ese genuino anhelo que cada uno de nosotros tenemos de agradar a Dios. ¿O no anhelan ustedes amar a Dios, sentirnos amados, alegrar su corazón? Pero muchas veces nos chocamos de bruces contra nuestra humanidad. La buena noticia de que no sos el único al que le pasa. Y le pasaba al apóstol Pablo. Y muchos en esta tensión, en este dilema. Pero lo hermoso es que en el plan de Dios, Él previó de que la imagen de Cristo se fuera impregnando cada vez más en nosotros. Lo tuvo presente en un comienzo, cuando nos eligió con este propósito. Lo tiene
presente en el día a día, somos transformados de gloria en gloria cada día, cada cosa que nos pasa, porque podríamos leer el versículo anterior. Tienen ahí en Romanos, capítulo, o 2 Corintios 3:18, cuando dice que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. O sea, ese proceso de transformación, cada cosa que se da en nuestra vida, tiene como finalidad en Cristo que podamos ir siendo transformados y adquiriendo una cualidad más en Cristo. Pero también está esa mirada del futuro, que un día vamos a ser plenamente transformados conforme a la imagen de Cristo. Y hacia allí va hacia nuestra vida. Hacia allí apunta todo el sentido de la historia. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. ¿Cuándo nos encontraremos con Cristo? ¿Será en persona? ¿Será que nosotros iremos a Él? Tampoco lo sabemos. Pero vamos en esa dirección. Así que haremos bien si nosotros como iglesia discernimos, reflexionamos, meditamos en estas verdades espirituales que nos permitan tener esas herramientas de discernimiento para saber cómo vivir la vida. Hay una realidad espiritual que no podemos negar y hay una realidad de la vida cotidiana en la cual también estamos inmersos. El Señor Jesús nos sigue diciendo, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Y el Señor nos sigue diciendo y animando a poder ser como es Él. Así que, si Dios lo permite, luego veremos, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer para contribuir, para inclinar nuestro corazón a que el Espíritu Santo pueda seguir haciendo ese proceso de transformación? No menospreciemos ni pasemos por alto las cosas malas que nos pasan. Posiblemente sean formas que Dios utiliza para ir desarrollando cualidades conforme a la imagen del Señor. No banalicemos las cosas buenas tampoco, las bendiciones, porque son parte de ese proceso que Dios utiliza para ir transformándonos cada día un poquito más conforme a la imagen de Jesús. ¿Oramos? Señor, tu palabra nos deja pensando y muchas veces al leer no podemos más que pedir que tu Espíritu Santo traiga claridad, que ayudes a nuestro espíritu a entender estas verdades eternas espirituales. Tal vez no entendemos del todo, pero sí nos queda subyacente esa maravillosa idea, ese maravilloso propósito que vos tenés por nosotros, de que podamos sentirnos plenos. Y esa plenitud viene de Cristo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, indudablemente dejamos mucho que desear. Pero qué hermoso saber de que podemos ser transformados día a día, poco a poco, conforme a la imagen de Jesús, esa imagen perfecta, esa imagen que el pecado distorsionó, pero que Cristo viene a restaurar. Y ayúdanos, Señor, a tener presente esta idea de que somos del mundo, o mejor dicho, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. A la vez tenemos que convivir con nuestra naturaleza, con las tendencias, las debilidades, pero tenemos la plena certeza y seguridad que también somos ciudadanos del cielo. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, que nadie la puede arrebatar. Y Señor, queremos seguir creciendo en siguiendo tus pasos, en nuestro peregrinaje como discípulos, sabiendo de que tu mayor anhelo es que esta comunidad de fe, este pueblo nuevo que vos estás formando, de todas las naciones, de todas las culturas, de los distintos tiempos de la historia, a nosotros nos toca hoy ser parte de tu pueblo. Saber de que tu deseo es que podamos ser como Jesús, que podamos adquirir sus cualidades,
que podamos caminar en sus pasos. Y vos también sabés que nos cuesta, que muchas veces es difícil, porque está presente esta debilidad, esta humanidad nuestra. Por eso, Señor, oramos y clamamos que sigas transformando nuestra vida, que nos ayudes a comprender estas verdades, que nos asistas, que nos sostengas, que podamos ser una comunidad de fe humilde, peregrina, que se sostiene uno a otro. Señor, qué hermoso es venir un rato antes a la mañana o en la semana, llamarnos, mandarnos un mensajito, estar presente, orar, llorar unos con otros. Estas distintas formas en que podemos ser iglesia, pero con el propósito último de permitir de que Cristo vaya tomando cada vez más forma en nuestra vida. Esa es nuestra oración en esta mañana, Señor. Y te damos gracias porque hay una esperanza de gloria, hay una esperanza en que seremos algún día tal cual como vos sos. Ayúdanos, Señor, en esta semana a poder vivir y poder convivir con esta tensión entre nuestra naturaleza humana, pero también esta naturaleza espiritual a la que nos ha llamado. En el nombre de Jesús. Amén.